El bajo retumbaba en mi pecho como un segundo latido que vibraba a través del cuero desgastado de mis botas y se me metía en los huesos. Los viernes por la noche en el Velvet Room eran sinónimo de gente apretujada, bebidas derramadas y ese tipo de energía desenfrenada que hacía que la gente se olvidara de sus problemas o se creara otros nuevos. Limpié la barra de caoba por tercera vez en 10 minutos. Mis dedos se arrugaron por el contacto constante con el agua helada y la ginebra. El fuerte olor a cítricos y alcohol se incrustó permanentemente bajo mis uñas. Emma, otra ronda para la mesa 6, gritó Marcus desde algún lugar en medio del caos, con una voz que apenas se imponía sobre la remezcla de una canción pop que había escuchado 1000 veces. Asentí con la cabeza, aunque él no podía verme, y alcancé la botella de vodka del estante superior. Me dolían los brazos y me gritaban los pies. El turno doble me estaba matando, pero al alquiler no le importaba mi agotamiento, ni tampoco las crecientes facturas del hospital por el último tratamiento de mi madre. Aquí era invisible, solo otra camarera vestida de negro, sirviendo veneno a gente que tenía dinero para gastar. Vi mi reflejo en el espejo detrás de las botellas, ojeras bajo los ojos verdes, cabello rubio recogido en un moño desordenado, la misma cara cansada que llevaba meses mostrando. 23 años y ya agotada. Emma. Me volví y vi a Jess y Mia tambaleándose hacia la barra, con las caras enrojecidas por el alcohol y la travesura. Llevaban aquí desde la hora feliz y había perdido la cuenta de sus bebidas alrededor de la número 5. «Estamos aburridas», anunció Jess, inclinándose dramáticamente sobre la barra, con su top de lentejuelas reflejando las luces estroboscópicas. «Entretennos». «Estoy trabajando», dije, mezclando los vodkas sodas con falta de práctica. «Entreteneros vosotras mismas. Eso es lo que estamos haciendo», sonrió Mia. Esa sonrisa peligrosa que nos había metido en problemas desde el instituto. «¿Verdad o reto? Te toca», gemí. «No voy a jugar». «Reto», decidió Mia por mí, con los ojos escaneando la multitud como un depredador seleccionando a su presa. «Te reto a que beses al hombre más peligroso de este bar». Se me revolvió el estómago. Ni hablar. «Vamos», Jess se rió, ya escaneando la sala. «Vive un poco. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo loco?» «Nunca. Yo no hacía locuras. Hacía cosas seguras. Hacía cosas responsables. Hacía turnos dobles. Preparaba almuerzos y me quedaba dormida viendo tutoriales de enfermería, porque ese era el plan. Ahorrar lo suficiente, volver a la escuela, construir una vida real allí». Mia señaló hacia la sección VIP, parcialmente oculta detrás de paneles de vidrio esmerilado. «Mesa de la esquina, traje negro. Ese es tu chico». Seguí su dedo, entrecerrando los ojos a través de la tenue iluminación y la neblina de la máquina de humo. La zona VIP estaba ligeramente elevada, separada de la pista principal por cuerdas de terciopelo y un portero que parecía capaz de levantar un coche con el pecho. Y allí, en las sombras de la mesa de la esquina, apenas pude distinguir una figura. Pero incluso desde esa distancia, incluso a través de la multitud, el humo y las luces intermitentes, sentí que algo cambiaba en el aire. Se sentaba completamente inmóvil mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. Una isla de calma en un mar de movimientos ebrios. No podía verle la cara con claridad, solo el corte marcado de su mandíbula, la forma en que la tenue luz se reflejaba en su cabello oscuro peinado con precisión, el aliento de sus hombros que llenaban un traje que probablemente costaba más que mi coche. 3 hombres le flanqueaban, de pie en lugar de sentados, con los ojos constantemente escaneando la sala con la intensidad concentrada de perros guardianes. ¿Él? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. «A menos que tengas miedo», canturreó Mia. No estaba asustada, era sensata. Había una diferencia, pero ser sensata no me había llevado a ninguna parte, excepto al agotamiento y la ruina. Ser sensata significaba otra noche de viernes viendo a otros divertirse mientras yo limpiaba sus desastres. Y tal vez fuera el agotamiento o la frustración o la forma en que Jess y Mia me miraban con ojos compasivos que decían: «Pobre Emma, siempre tan cuidadosa, siempre tan aburrida». Está bien, la palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Que Jess abrió mucho los ojos. «Lo haré». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Un beso. Luego ustedes dos me dejan en paz por el resto de la noche». Mia chilló, aplaudiendo. «Sí,
Ve antes de que te acobardes. Desaté mi delantal con dedos temblorosos. De repente se me secó la boca. Esto era una locura. Era lo contrario de todo lo que yo defendía. Pero mis pies ya se estaban moviendo, llevándome alrededor de la barra a través de la multitud que olía a colonia cara y desesperación. El portero de la zona VIP me miró como si fuera un perro callejero que se había colado en un palacio. Necesito, señalé vagamente hacia la mesa de la esquina, entregar un mensaje. No se movió del bar. Técnicamente, no era mentira. Me estudió durante un largo momento y luego habló por un auricular que yo no había visto. Tras una pausa, desató la cuerda. Que sea rápido. Me sudaban las palmas de las manos. La zona VIP era más tranquila, aislada de alguna manera del caos que había abajo. La moqueta era más gruesa aquí, amortiguando el sonido. La iluminación era más suave, ámbar en lugar de neón estroboscópico. Y con cada paso que daba hacia esa mesa de la esquina, el aire parecía volverse más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Ahora podía verlo mejor. 30 y tantos años, tal vez. Cabello oscuro peinado hacia atrás, un rostro de ángulos brutales, pómulos marcados, una nariz que parecía haber sido rota y reconstruida, una boca que sugería que ni las sonrisas ni la simpatía le resultaban fáciles, pero fueron sus ojos los que me dejaron helada. Incluso en la penumbra, eran impactantes, oscuros, insondables, el tipo de ojos que lo ven todo y no revelan nada. No me miró, al principio no. Estaba escuchando a uno de sus hombres que se inclinó para susurrarle algo, pero entonces, como si sintiera mi presencia, levantó la mirada y la fijó en la mía. El mundo se redujo a ese único punto de conexión. Olvidé cómo respirar. No sonrió, no habló, solo me miró con la intensidad de un depredador que evalúa si algo es una presa o una amenaza. Y me sentí desnuda bajo esa mirada. Cada miedo, cada secreto, cada esperanza desesperada quedó expuesto al escrutinio. Mi voz se quebró, me aclaré la garganta y me obligué a dar los últimos pasos hasta su mesa. Hola. Uno de sus hombres se movió para interceptarme, pero el hombre del traje levantó un solo dedo, apenas un movimiento, y el guardia se quedó paralizado. Hola, dije de nuevo con brillantez. Mi explicación preparada se evaporó. De repente, el reto me pareció increíblemente estúpido, infantil. Este hombre no era alguien con quien se jugara. Todo en él gritaba peligro, desde el traje perfectamente entallado, que no podía ocultar los músculos que había debajo hasta la forma en que sus hombres se colocaban como soldados esperando órdenes. Estás perdida. Su voz era grave, con acento, italiano, tal vez. Cada palabra elegida con precisión, no una pregunta, una afirmación. No, soy... ¿Qué era yo? Una idiota. ¿Alguien que dejaba que sus amigos borrachos tomaran sus decisiones? ¿Se supone que tengo que entregar algo? Su expresión no cambió, pero algo brilló en esos ojos oscuros. Diversión, interés y ¿qué vas a entregar? Era el momento de echarse atrás, de reírse, de decir que me había equivocado de mesa, de retirarme a la seguridad de mi bar, donde pertenecía. En cambio, me incliné, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo, y presioné mis labios contra los suyos. Quería que fuera rápido. Un beso, una prueba para Jess y Mia de que había completado su estúpido reto. Pero en el momento en que mi boca tocó la suya, todo cambió. Él se quedó completamente inmóvil, con esa quietud mortal de una serpiente antes de atacar. Sus labios eran cálidos, firmes, y durante un latido suspendido, ninguno de los dos se movió. Podía olerlo. Una colonia cara con notas de cedro y algo más oscuro, cuero, humo y poder. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, la tensión acumulada en su absoluta falta de respuesta. Entonces levantó la mano y sus dedos se curvaron alrededor de mi nuca con una delicadeza sorprendente, y me devolvió el beso. No fue delicado. Su boca se movió sobre la mía con la confianza de un hombre que toma lo que quiere. Su agarre en mi cuello era lo suficientemente firme como para mantenerme exactamente donde él quería. El beso se intensificó, se volvió hambriento, y yo jadeé contra su boca, lo que aparentemente fue una invitación, porque su lengua se deslizó por mis labios, saboreando, reclamando, poseyendo. Debería haberme apartado. Debería haber recordado que esto era un reto, un juego, un estúpido error.
pero me estaba ahogando en la sensación. El hábil movimiento de su boca, el agarre posesivo de sus dedos entre mi cabello, la forma en que mi cuerpo respondía sin permiso. Me incliné hacia él como si fuera la gravedad y yo fuera incapaz de resistirme a su atracción. Cuando finalmente me soltó, retrocedí tambaleándome, con los labios hinchados y la respiración entrecortada. Su expresión había cambiado, ya no era simplemente evaluadora. Ahora había calor en esos ojos oscuros, interés mezclado con algo más peligroso. ¿Cómo te llamas? Su voz era ahora más áspera, el acento más pronunciado. Emma. Salió como un susurro. Emma. Lo repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba. ¿Quién te ha enviado? Yo. Nadie. Solo fue. La verdad era demasiado vergonzosa. Un reto. Algo cambió en su rostro. Sus hombres intercambiaron miradas y entonces, increíblemente, la comisura de sus labios se levantó en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque no tenía calidez. Un reto, repitió. Besas a hombres desconocidos por un reto. Tú eres el primero, admití, y enseguida me arrepentí. Esa casi sonrisa se amplió ligeramente. Por suerte para mí, se recostó, tamborileando con los dedos sobre la mesa, un gesto que de alguna manera parecía significativo. ¿A qué te dedicas, Emma? ¿Que besas a hombres peligrosos por un reto? Soy camarera aquí. Debería... Señalé vagamente hacia la sala principal. Vuelve al trabajo. Sí, asintió, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Me di la vuelta para marcharme, con las piernas temblorosas y la mente dando vueltas. ¿Qué acababa de hacer? Besar a un completo desconocido en la zona VIP, como si fuera una especie de Emma. Me quedé paralizada al oír mi nombre en su boca. Volveré a verte. No era una pregunta, era una promesa. Fui de vuelta al bar, pasando junto al portero, que me observaba con renovado interés a través de la multitud que de repente me resultaba sofocante. Jess y Mia estaban esperando, rebosantes de emoción. «Dios mío, lo has hecho», gritó Mia. «¿Quién era?», preguntó Jess. Parecía intenso. No respondí. No podía, porque estaba mirando fijamente la mesa de la esquina donde el hombre del traje negro hablaba con uno de sus guardias, sin apartar los ojos de mí, ni siquiera mientras daba lo que parecían ser instrucciones. Y entonces lo vi. La forma en que los demás clientes evitaban su zona. La forma en que el propio gerente apareció, asintiendo con diferencia mientras hablaba con el hombre. La forma en que incluso el guardia de seguridad parecía nervioso en su presencia. Emma. Jess agitó una mano delante de mi cara. ¿Estás bien? Parece que hayas visto un fantasma. No un fantasma. Algo mucho peor. Acabo de besar a alguien importante, alguien poderoso, alguien que no pertenecía a un lugar como este, salvo por elección propia, y cuya elección claramente significaba algo importante. El hombre se puso de pie, abrochándose la chaqueta del traje con facilidad. Sus hombres formaron inmediatamente un círculo protector a su alrededor, y mientras caminaba hacia la salida, la gente se apartaba ante él como el agua ante una piedra. Se detuvo en el borde de la sección VIP. Nuestras miradas se cruzaron a través del abarrotado bar. Se llevó 2 dedos a los labios y luego me señaló, exclamando, «Una marca, una promesa». Luego se fue, engullido por la noche y su séquito, dejándome temblando detrás de la barra con el sabor del cedro y el peligro aún en la lengua, y la terrible y escalofriante sensación de que acababa de cometer un error que no podía deshacer. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Tu turno termina a las 2 a.m. Mi coche estará esperando. No huyas, Emma. Solo hará las cosas más interesantes». Se me heló la sangre. ¿Cómo tenía mi número? ¿Cómo sabía mi horario? Levanté la vista y vi a Marcus mirando fijamente la mesa de la esquina, luego a mí, con el rostro pálido. «Emma», dijo en voz baja, «por favor, dime que no acabas de besar a Dante Caruso». El nombre no me decía nada. La mirada de Marcus lo decía todo. «¿Quién?», susurré. «El jefe de la familia Caruso». Su voz apenas se oía por encima de la música. El hombre más peligroso de la ciudad, y yo lo había besado por una apuesta. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Esos ojos oscuros e insondables que me habían mirado como si fuera algo que debía adquirir, poseer, conservar, cuando aún podía sentir el fantasma de sus dedos en mi nuca,
firmes y posesivos, reclamándome con un solo toque. El mensaje de texto brillaba en la pantalla de mi teléfono, en la oscuridad de mi apartamento estudio. Lo había leído tantas veces que las palabras se me habían grabado en la retina. No huyas, Emma. Pero yo había huido. Por supuesto que lo había hecho. En cuanto terminó mi turno, a las 2:12 a.m., salí por la puerta trasera, la que daba al callejón donde tirábamos la basura. Corrí 3 manzanas antes de coger un autobús, mirando por encima del hombro todo el tiempo, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas como si intentara escapar de mi pecho. Ningún coche negro me había seguido. Ningún hombre con traje caro había salido de entre las sombras. Llegué a casa, cerré todas las cerraduras de mi puerta, las 3, y luego me metí en mi pequeña ducha hasta que el agua se enfrió, tratando de borrar la sensación de haber sido marcada, reclamada, vista, pero no funcionó. Ahora, mientras la luz gris de la mañana se filtraba a través de mis finas cortinas, miraba al techo e intentaba convencerme de que todo había terminado. Probablemente estaba acostumbrado a que las mujeres se le lanzaran. El beso no significaba nada. El mensaje era solo un juego de poder, una forma de asustarme, porque había tenido la osadía de acercarme a él sin permiso. Para el lunes se habría olvidado de que existía. Casi lo creí. Mi teléfono vibró en la mesita de noche y di un respingo, con el corazón en un puño, pero solo era la alarma. Las 7 de la mañana. Hora de prepararme para mi turno de sábado por la mañana en la cafetería. Porque, al parecer, era masoquista, trabajando 7 días a la semana solo para mantener la cabeza a flote. La cafetería estaba a 15 minutos a pie de mi apartamento, un local cutre llamado Rosie's, que servía café quemado y bacon aún más quemado a los mismos clientes habituales que llevaban viniendo allí desde antes de que yo naciera. Era lo contrario de la sala de terciopelo. Luces fluorescentes en lugar de neones estroboscópicos, reservados de vinilo agrietado en lugar de cuerdas de terciopelo, olor a aceite de freír en lugar de colonia cara. Seguro, familiar, mío. Me até el delantal rosa de camarera a la cintura y me obligué a sonreír al señor Peterson, que siempre pedía lo mismo. 2 huevos fritos, tostadas de trigo, café solo, y siempre dejaba exactamente un 10% de propina, contada en monedas de 25 centavos. «Buenos días, cariño», dijo con voz ronca, con el periódico ya extendido sobre la mesa. Lo de siempre, enseguida. La mañana transcurrió lentamente, entre pedidos y recargas, y la rutina sin sentido que normalmente me tranquilizaba. Pero hoy no podía concentrarme. Mezclé los pedidos, olvidé traer la leche, se me cayó toda la cafetera y se rompió en pedazos sobre el suelo de linóleo a cuadros. «Emma, cariño, ¿estás bien?» La propia Rosie salió de la cocina, con el pelo gris escapándose de su redecilla y la preocupación arrugando su rostro curtido. «Pareces nerviosa». «Estoy bien», mentí, cogiendo una fregona. «Es solo que no he dormido bien». Me estudió con los ojos entendidos de una mujer que lo ha visto todo 2 veces, y luego me dio una palmada en el hombro. «Vaya, problemas. Ojalá fuera tan sencillo». «Algo así. Bueno, sea lo que haya hecho, no vale la pena perder el sueño por ello. Nunca lo vale». Se dirigió de nuevo a la cocina, gritando por encima del hombro. «La mesa 6 necesita que le rellenen las bebidas». Me giré hacia la mesa 6 y me quedé paralizada. La cafetera se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un estruendo que hizo que todas las cabezas del restaurante se giraran, porque sentado en la mesa 6, completamente fuera de lugar con su traje gris de 3 piezas entre camioneros y jubilados, estaba Dante Caruso. No estaba solo. 2 de sus hombres flanqueaban la mesa, uno de pie cerca de la puerta y el otro junto a la ventana. Ambos escudriñaban el restaurante con la misma mirada depredadora que había notado la noche anterior. Intentaban pasar desapercibidos, pero destacaban como lobos en un gallinero, con sus músculos tensos y sus ojos fríos. Y el propio Dante estaba sentado con una postura perfecta, las manos cruzadas sobre la mesa, mirándome con una expresión que podría haber sido de diversión si no fuera tan absolutamente aterradora. «Emma», llamó Rosie desde la cocina. «¿Qué pasa ahí fuera?» No podía responder, no podía moverme, apenas podía respirar. Dante inclinó ligeramente la cabeza, una orden silenciosa. «Ven aquí».
Mis pies se movieron sin mi permiso, llevándome al otro lado del restaurante, mientras todos mis instintos me gritaban que huyera. Pero no había ningún lugar al que huir. Me había encontrado en el trabajo, lo que significaba que podía encontrarme en cualquier parte. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? Me detuve al borde de su mesa, con las manos temblorosas. De cerca, bajo la dura luz fluorescente, era aún más llamativo que en la sombría sección VIP. Su rostro era de una elegancia brutal, pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal y esos ojos. Dios, esos ojos. Seguían cada uno de mis movimientos como si yo fuera lo único en la sala que mereciera la pena mirar. A su oído. Su voz era suave, conversacional. El acento era claramente italiano. Cada palabra salía de su lengua con una precisión entrenada. Tenía que irme a casa. Mi turno había terminado. Mi conductor me había esperado durante 30 minutos. Cogió el menú plastificado y lo estudió con la misma intensidad con la que me había estudiado a mí. Estaba decepcionado. Yo estaba intrigada. Lo siento, susurré, aunque no estaba segura de por qué me estaba disculpando. Por besarlo, por huir, por existir. ¿De verdad?, dijo, dejando el menú y clavando sus ojos oscuros en los míos. No creo que lo estés. Creo que estás asustada. No lo estoy. No me mientas, Emma. La temperatura en el restaurante pareció bajar 10 de Gebrexi. Valoro la honestidad por encima de todas las cosas. Si me mientes otra vez, habrá consecuencias. Se me secó la boca. De acuerdo. Sí, estoy aterrorizada. Algo brilló en su rostro. Aprobación. Quizás algo mejor. Siéntate. Estoy trabajando. Siéntate. No es una petición. Me deslicé en el asiento frente a él con unas piernas que apenas podían soportar mi peso. Tan cerca, podía olerlo de nuevo. Cedro y cuero y algo más oscuro, más peligroso. Podía ver la tenue cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la sombra de las 5 de la tarde que sugería que llevaba despierto tanto tiempo como yo. Café, dijo, señalando la cafetera rota que aún chorreaba en el suelo. Pareces dejar caer las cosas cuando me ves. ¿Por qué? Porque eres... Me contuve antes de decir aterrador, inesperado. M se recostó, con un brazo estirado a lo largo del respaldo del reservado, completamente relajado, o al menos aparentándolo. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos no dejaban de moverse, catalogando salidas y amenazas. Dime, Emma, ¿qué sabes de mí? Solo tu nombre, Dante Caruso. Tragué saliva y que eres importante. Importante. Probó la palabra y luego sonrió. Esta vez fue una sonrisa real, aunque no le llegó a los ojos. Diplomática. ¿Tu jefe te ha dicho algo más? Pensé en la cara pálida de Marcus, en cómo me había apartado antes de irme anoche. Mantente alejada de él, Emma. La familia Caruso no son gente con la que quieras tener nada que ver. Son peligrosos. ¿Conectados? No. Mentí, y enseguida me arrepentí al ver cómo se le endurecía la expresión. Emma, él dijo que tú eras peligrosa. Me corrigí rápidamente. Que tu familia está conectada. Conectada. Otra palabra sopesada y meditada. También diplomática. Tu jefe es más inteligente de lo que parece. Dante se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa lo suficientemente cerca como para que pudiera ver destellos dorados en sus iris oscuros. Seré sincero contigo, ya que espero lo mismo a cambio. Sí, mi familia tiene contactos. Tenemos intereses comerciales que no siempre son legales. Tenemos enemigos. Tenemos poder. Y protegemos lo que es nuestro con extremo prejuicio. Me temblaban tanto las manos que tuve que juntarlas en mi regazo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque me besaste. Lo dijo con sencillez, como si eso lo explicara todo. Entraste en mi sección, me miraste a los ojos y me besaste como si tuvieras todo el derecho a hacerlo. Sin miedo, sin cálculo, solo por impulso. Fue un reto, susurré. Sí, un reto. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. El mismo gesto de la noche anterior. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien se me acercó sin querer nada, sin miedo, sin codicia, sin ambición? Negué con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya antes de que pudiera retirarla. Su piel era cálida, su agarre suave pero inquebrantable. O eres muy valiente o muy estúpida, Emma. Aún no he decidido cuál de las dos cosas. Estúpida, respondí inmediatamente. Definitivamente estúpida. Aquella casi sonrisa volvió al aparecer.
Quizás, pero me has intrigado, y yo soy un hombre al que rara vez le intrigan las cosas. No soy nadie, protesté débilmente. Solo soy una camarera, una barman. Estoy arruinada y agotada, y no tengo nada que tú puedas desear. Tú te tienes a ti mismo. Su pulgar acarició mis nudillos, un gesto posesivo que me dejó sin aliento. Y descubro que quiero conocerte. Tu historia, tus sueños, tus miedos. Su agarre se tensó ligeramente. Tus gustos, el calor inundó mi rostro. Señor Caruso, Dante. Lo corregí probando su nombre en mi lengua. Me parecía peligroso, prohibido. No entiendo qué quiere de mí. Yo tampoco, todavía no. Soltó mi mano, dejando mi piel fría por la ausencia de su tacto. Pero cenaré contigo esta noche. Tengo que trabajar. Llame para decir que está enferma. No puedo permitírmelo. Le compensaré por el salario perdido. Sacó su teléfono, tecleó algo y entonces mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Ya está. Le he enviado la dirección. A las 8 horas, un coche la recogerá a las 7:30. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos. El mensaje mostraba una dirección en el Upper East Side, el tipo de barrio donde los apartamentos cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Y debajo, una notificación de mi aplicación bancaria, un depósito de $100,000. Mi corazón se detuvo. No puedo aceptar esto. Ya lo has hecho, dijo él, abrochándose la chaqueta del traje con facilidad. Sus hombres se movieron inmediatamente para flanquearlo, formando una formación protectora. Son las 8:00, Emma. No vuelvas a huir. No me gustaría tener que perseguirte. La forma en que lo dijo, suave, casi amable, dejaba claro que me perseguiría y que no me gustaría lo que pasaría cuando me atrapara. ¿Y si digo que no? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Dante se detuvo y se volvió para mirarme con esos ojos oscuros e insondables. Durante un largo momento no dijo nada. Luego extendió la mano, me levantó la barbilla con los dedos y me obligó a mirarlo a los ojos. No lo harás, dijo simplemente. Y entonces, de forma imposible, se inclinó y me dio un suave beso en la frente, un gesto tan contradictorio con todo lo demás que me dejó sin aliento. Se enderezó, me soltó y se dirigió hacia la puerta. Sus hombres lo siguieron, moviéndose con precisión sincronizada. En la entrada, se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Ponte algo bonito, Piccolola. Te voy a llevar a un lugar especial. Luego se fue, dejándome temblando en la cabina con $100,000 en mi cuenta y la certeza de que mi vida acababa de cambiar de una forma que no podía ni empezar a comprender. Rosie apareció a mi lado, con el rostro pálido. Emma, cariño, ¿era él? No lo sé, susurré, aunque sí lo sabía. Tienes que tener cuidado. Me agarró del hombro, clavándome los dedos con tanta fuerza que me dejó moretones. Los hombres como él son peligrosos. Toman lo que quieren y no lo sueltan. Miré mi teléfono, la dirección que brillaba en la pantalla, el dinero que había en mi cuenta como una promesa y una amenaza. Lo sé, dije. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras el miedo se enroscaba en mi estómago como un ser vivo, sabía que iría porque Dante Caruso me había mirado. Me había mirado de verdad y había visto algo que valía la pena desear. Y Dios me ayudó. Una parte desesperada y destrozada de mí quería ser deseada, aunque eso me destruyera. Me quedé delante de mi armario a las 6:30, mirando la patética colección de ropa que colgaba ante mí, como si fuera a transformarse espontáneamente en algo apropiado para una cena con un jefe de la mafia. No fue así. 3 pares de vaqueros, todos descoloridos, 2 camisas de trabajo, el uniforme negro de la sala de terciopelo, un vestido de verano que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 2 años y en el fondo, todavía envuelto en el plástico de la tintorería, el vestido azul marino que había llevado al funeral de mi padre. Me temblaban las manos al cogerlo. Ponte algo bonito, Piccolola. El apodo italiano había resonado en mi cabeza todo el día. Pequeña, como si fuera algo pequeño y precioso, algo que proteger en lugar de algo que temer. La contradicción me hacía dar vueltas la cabeza. Este hombre que Marcus decía que era peligroso, que dominaba una sala con un solo gesto, que tenía hombres dispuestos a matar por él, me llamaba Piccolo como si fuera delicada. El vestido se deslizó por mi cabeza, la tela susurrando contra mi piel. Era sencillo. Escote modesto, dobladillo justo por encima de la rodilla,
mangas largas, respetable, el tipo de vestido que te ponías cuando necesitabas parecer arreglada, pero no podías permitirte estarlo realmente. Me recogí el pelo, dejando que algunos mechones enmarcaran mi rostro. Maquillaje mínimo. De todos modos, no tenía mucho. Un poco de rímel, un toque de brillo de labios. Mis manos seguían temblando. Mi teléfono vibró. 7:15. El coche está abajo. Miré por la ventana. Efectivamente, aparcado en la acera había un Mercedes negro, elegante y depredador, completamente fuera de lugar en mi calle de sedanes oxidados y farolas rotas. Un hombre con un traje oscuro estaba de pie junto a la puerta trasera, esperando con la paciencia de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Esto era una locura. Debería responder al mensaje, decir que estaba enferma, decir que había cambiado de opinión, decir cualquier cosa que me permitiera quedarme en mi pequeño y seguro apartamento, donde lo más peligroso era el moho que crecía detrás de mi frigorífico. En lugar de eso, cogí mi bolso de segunda mano, comprobé que tenía las llaves y el spray pimienta, y bajé las escaleras. El conductor abrió la puerta cuando me acerqué, con una expresión profesionalmente impasible. Señorita Emma, sin preguntar. Sabía exactamente quién era yo. Hola, logré decir, con una voz apenas superior a un susurro. El interior era todo de cuero negro y olía a coche nuevo, tan limpio que hacía que mi apartamento pareciera un contenedor de basura. Me hundí en el asiento y la puerta se cerró con un sonido sólido y definitivo, como el techo de una cámara acorazada. Nos alejamos de la acera y vi cómo mi barrio desaparecía a través de las ventanas tintadas. El conductor no dijo nada, solo condujo con una precisión que sugería entrenamiento militar. Intenté no pensar en qué tipo de vida requería un conductor con entrenamiento militar. 20 minutos más tarde, entramos en una parte de la ciudad que solo había visto en las películas. Calles arboladas, porteros y uniformes, edificios de piedra y cristal que tocaban el cielo. El dinero antiguo y el nuevo poder coexistían en un delicado equilibrio. El coche se detuvo frente a un restaurante que no reconocí. No había ningún letrero, solo un discreto número en una pesada puerta de madera. El tipo de lugar que no necesitaba publicidad porque, si no lo conocías, de todos modos no podías permitírtelo. El conductor me abrió la puerta. Está esperando dentro, señorita Emma. Está esperando. Mis piernas se sentían como agua mientras me acercaba a la entrada. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió, revelando a un maître con esmoquín que me miró con el tipo de desdén cortés reservado para las personas que claramente no pertenecían al lugar. ¿Nombre?, preguntó en inglés con acento. Emma, he venido a ver. Ah, sí, la invitada del señor Caruso. Su actitud cambió por completo. El desdén fue sustituido por algo que parecía casi nerviosismo. Escriba así, por favor. El restaurante era pequeño, íntimo, con unas 10 mesas en total, todas ocupadas por personas que irradiaban riqueza y poder. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre los manteles blancos y la plata, que brillaba de verdad. El aire olía a trufa, vino y dinero. Y al fondo, en un rincón privado con vistas a la ciudad, a través de ventanas que iban del suelo al techo, estaba sentado Dante. Se levantó cuando me acerqué y volví a quedar impresionada por su mera presencia. Había cambiado desde esa mañana. Ahora vestía completamente de negro, con un traje perfectamente adaptado a su poderosa complexión. Una camisa oscura abierta en el cuello revelaba un atisbo de piel dorada. Tenía el pelo aún húmedo, como si se hubiera duchado recientemente, y el aroma de su colonia me llegaba incluso a pesar de la distancia. Emma. Mi nombre en su boca era una caricia. Rodeó la mesa y me apartó la silla con una cortesía anticuada que parecía contradecir todo lo que sabía de él. Estás preciosa. Casi me echo a reír. Preciosa. Con mi vestido de funeral y mi maquillaje de droguería, rodeada de mujeres cubiertas de diamantes y marcas de diseño. Pero la forma en que me miraba, como si fuera la única persona en la sala, como si fuera algo precioso, hizo que la risa se me atragantara en la garganta. Gracias, susurré, hundiéndome en la silla. No tenías por qué. Todo esto. Quería hacerlo. Volvió a su asiento e inmediatamente apareció un camarero con vino, caro, a juzgar por la forma reverente en que lo servía. Quería verte en un lugar bonito, un lugar digno de ti. Yo trabajo en una cafetería que huele a aceite de freír, señalé, intentando restarle importancia.
Esto definitivamente no es digno de mí. Apareció esa casi sonrisa. Trabajas en una cafetería porque debes, no porque elijas hacerlo. Hay una diferencia. Levantó su copa de vino. Por las elecciones, Emma, y por las segundas oportunidades. Cogí mi copa con dedos temblorosos, el cristal frío contra mi palma. ¿En qué tenemos una segunda oportunidad? En todo. Dio un sorbo, mirándome por encima del borde. Háblame de ti, de tu verdadero yo, no de la camarera cansada o la camarera asustada. ¿Quién es Emma? La pregunta fue tan inesperada, tan genuinamente curiosa, que me encontré respondiendo con sinceridad. Ya no lo sé. Solía ser estudiante de enfermería. Iba a ayudar a la gente, salvar vidas, marcar la diferencia. Me reí, pero sonó amargo incluso para mis oídos. Entonces murió mi padre y nos dejó sin nada más que deudas. Mi madre enfermó y de repente yo solo sobrevivía, trabajaba, existía. Tu madre, dijo Dante en voz baja. ¿Qué enfermedad tiene? Cáncer de mama, en fase 3. Las palabras aún me duelen al pronunciarlas, incluso después de 6 meses. Está en tratamiento, pero las facturas... Me detuve al darme cuenta de que le estaba contando a un extraño peligroso, los problemas de mi familia. Lo siento, no me has invitado aquí para escuchar mi triste historia. Te he invitado aquí para conocerte. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros intensos. Y estoy aprendiendo que eres leal, sacrificada. Pones a los demás antes que a ti misma, incluso cuando te cuesta todo. Eso no es especial, protesté. Es lo que se hace por la familia. No, Piccolola, no es lo que hace todo el mundo. Es lo que hacen las buenas personas, las personas excepcionales. Extendió la mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los míos. Cada vez me interesas más. El camarero apareció con el primer plato, algo delicado y artístico que no pude identificar. Dante soltó mi mano y enseguida eché de menos el calor de su tacto. Come, me ordenó con suavidad. Estás demasiado delgada. No te cuidas. Cuido de mi madre, le respondí. Pero cogí el tenedor. La comida era increíble. Plato tras plato de cosas que no podía pronunciar, pero que se derretían en mi lengua como poesía. Dante me observaba comer con satisfacción indisimulada, sin apenas tocar su propio plato. ¿Por qué me besaste?, preguntó de repente entre el tercer y el cuarto plato, esta vez con sinceridad, no por el reto. Dejé el tenedor y sentí que se me enrojecía el rostro. No lo sé, mis amigos me retaron. Sí, pero cuando te vi, me costó encontrar las palabras. Parecías tan solo, rodeado de gente, pero completamente solo. Y pensé por un segundo, ¿cómo sería ser alguien que pudiera llegar a alguien como tú? Alguien intocable. Su expresión cambió. Algo crudo y casi vulnerable brilló en su rostro antes de que su máscara volviera a colocarse en su sitio. Solo, repitió en voz baja. Sí, estoy muy solo, Emma. Por elección, en su mayor parte. Por necesidad, siempre. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Porque preocuparse por la gente te hace débil. Lo dijo con naturalidad, como recitando una lección aprendida hace mucho tiempo. Las personas que te importan se convierten en objetivos, en armas que pueden usarse en tu contra. Suena como una forma terrible de vivir. Es la única forma de vivir y sobrevivir en mi mundo. Hizo una pausa cuando el camarero trajo el postre, algo de chocolate y decadente. Pero tú me haces querer ser imprudente, correr riesgos que no debería correr. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué tipo de riesgos? En lugar de responder, se levantó y rodeó la mesa con gracia depredadora. Me tendió la mano. Baila conmigo. No hay música. Como si fuera una señal, un suave jazz comenzó a sonar desde unos altavoces ocultos. Los demás comensales ni siquiera levantaron la vista, como si todo el restaurante existiera únicamente para satisfacer los caprichos de Dante, porque probablemente así era. Dejé que me levantara y me llevara a un pequeño espacio abierto cerca de las ventanas. La ciudad se extendía bajo nosotros, con luces que parpadeaban como estrellas caídas. Mientras Dante deslizaba su brazo alrededor de mi cintura, acercándome lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo a través de nuestra ropa. No sé bailar muy bien, admití cuando él empezó a moverse, guiándome sin esfuerzo. Entonces déjame llevar. Su aliento era cálido contra mi oreja. Confía en mí, Emma. Confía en él.
Confía en un hombre que admitió dirigir un imperio criminal, que había matado a gente, que vivía en un mundo de violencia y poder que yo no podía ni empezar a comprender. Pero su mano era firme en mi espalda, sus movimientos seguros y decididos, y me encontré relajándome en su abrazo, dejándole guiarme por la pista. ¿Por qué yo?, le susurré contra su pecho. Podrías tener a cualquiera, modelos, actrices, mujeres que pertenecen a tu mundo. ¿Por qué yo? Porque me besaste sin saber quién era yo. Su mano se apretó sobre mi cintura, posesiva. Porque me miraste y viste a un hombre, no a un monstruo, ni a una fuente de ingresos. Porque cuando te conté la verdad sobre lo que soy, no intentaste utilizarla ni huir de ella. Simplemente me preguntaste por qué. Yo sí huí de ella. Se lo recordé anoche. No de mí, de tu miedo hacia mí. Hay una diferencia. Se apartó ligeramente, levantándome la barbilla con la mano libre. No soy un buen hombre, Emma. He hecho cosas terribles. Volveré a hacer cosas terribles, pero contigo. Su pulgar rozó mi labio inferior, sus ojos siguiendo el movimiento. Contigo quiero intentar ser mejor. Dante me besó, no como en el bar, hambriento y exigente. Este fue diferente, más suave, buscando como si intentara memorizar mi sabor, mi tacto, como si yo fuera algo precioso que temía que se rompiera. Le devolví el beso, deslizando mis manos por su pecho, hasta rodearle el cuello, y sentí que algo cambiaba entre nosotros, algo peligroso e inevitable, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Cuando finalmente se apartó, su respiración era entrecortada, sus ojos negros de deseo. «Ven a casa conmigo», dijo. No era una orden, era una petición. «Déjame mostrarte mi mundo, déjame protegerte». ¿Protegerme? Me reí temblorosamente. «Tú eres lo más peligroso que me ha pasado nunca». Sí, él asintió, pero yo soy peligroso para ti, no para ti. Hay una diferencia, Picolola, y creo que estás empezando a entenderla. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón, porque en sus brazos la ciudad se extendía ante nosotros como un reino a nuestros pies. Ya no sentía miedo. Me sentía reclamada, deseada. «Viva, vale», susurré. Sus ojos brillaron con triunfo y con algo más oscuro, más posesivo. «Vale, enséñame tu mundo, Dante Caruso, pero no prometo quedarme en él. Te quedarás», lo dijo con absoluta certeza, apretándome con fuerza entre sus brazos como si nunca fuera a soltarme. «Porque una vez que te tenga, Emma, nunca te dejaré marchar. Ahora eres mía, y yo protejo lo que es mío». Debería haberme aterrorizado. En cambio, una parte rota y desesperada de mí susurró: «Por fin, alguien que lucharía por retenerme, aunque fuera él de quien debía huir». El ático de Dante ocupaba toda la última planta de un edificio que tocaba las nubes. El trayecto en ascensor fue silencioso, cargado de una electricidad que me erizaba la piel. Él se colocó a mi lado, con la mano posada posesivamente en mi espalda. Su presencia abrumadora en ese espacio reducido. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler el cedro y el cuero de su colonia mezclados con algo único en él: poder, peligro y promesas oscuras. Las puertas se abrieron directamente a su casa, y entré en un mundo que solo había visto en revistas. Las ventanas del suelo al techo rodeaban todo el espacio, ofreciendo una vista de 360 grados de las luces de la ciudad que se extendían abajo como una galaxia caída. Los muebles eran todos de madera oscura y cuero, masculinos y caros, dispuestos con una precisión que delataba a un hombre que controlaba cada aspecto de su entorno. En las paredes colgaban cuadros de arte abstracto, originales, estaba segura, y una chimenea crepitaba en la esquina a pesar del clima templado, proyectando sombras danzantes sobre los suelos de mármol. «Es precioso», susurré, acercándome a las ventanas. Desde esta altura, la ciudad parecía tranquila, el caos y la suciedad invisibles desde arriba. Es como estar en otro mundo. Esa es la idea. Dante se quitó la chaqueta del traje y la colgó sobre una silla con elegancia despreocupada. Se dirigió a un carrito de bar y sirvió un líquido ámbar en copas de cristal. «Aquí arriba, puedo fingir que el resto no existe, que solo existe esto, solo la paz». Me entregó una copa, sus dedos rozaron los míos y yo di un sorbo. Whisky, suave y caro, que me quemaba la garganta con su calor. «¿Vives aquí solo?».
El ático parecía demasiado grande para una sola persona, a pesar del costoso mobiliario. Tengo otras propiedades. Aquí es donde vengo cuando necesito pensar. Señaló un sofá de cuero frente a las ventanas. Siéntate, Picolola. Tenemos que hablar. Se me hizo un nudo en el estómago. Quizás eso suena siniestro. Se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros muslos se tocaban, y yo era muy consciente de cada punto de contacto. Te dije que sería sincero contigo, así que te diré algo que puede que te asuste, y tú decidirás si aún deseas quedarte. Dejé mi copa con dedos temblorosos. De acuerdo. El beso que me diste en el bar fue presenciado por mucha gente, incluyendo algunos que usarían esa información en mi contra. Apretó la mandíbula, con un músculo temblando bajo la piel. En mi mundo, mostrar interés por alguien lo convierte en un objetivo. En el momento en que te toqué, en el momento en que te reclamé, te convertiste en una ventaja. Me llevó un momento procesar las palabras. Una ventaja contra ti. Mis enemigos te verán como una debilidad, algo que pueden usar para hacerme daño, para manipularme. Su mano encontró la mía y la apretó con tanta fuerza que me dolió. Ya hay gente observándote, siguiéndote, esperando a ver si eres lo suficientemente importante como para que valga la pena secuestrarte. El miedo me atravesó, frío y agudo. ¿Estás diciendo que estoy en peligro porque te besé? Sí, sin edulcorar, sin falsas comodidades, solo con brutal honestidad. Por eso no puedo dejar que vuelvas a tu apartamento, a tu trabajo, a tu vida tal y como era. Aparté mi mano bruscamente y me levanté tan rápido que tropecé. ¿Qué? No puedes simplemente... Tengo una vida. Mi madre me necesita. Tengo facturas que pagar. Tu madre está siendo trasladada a una clínica privada en este mismo momento. Él permaneció sentado, mirándome con esos ojos oscuros e indescifrables. El mejor centro de tratamiento del cáncer del país. Sin coste alguno para ti. Tendrá atención las 24 horas del día, tratamientos experimentales, todo lo que necesite. La habitación daba vueltas. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta tarde, después de salir de la cafetería, él se dirigió hacia mí con una elegancia depredadora. Hice algunas llamadas, organicé algunas cosas. Las deudas de tu madre están pagadas. Su tratamiento está asegurado. Vivirá, Emma. Me aseguraré de ello. No puedes simplemente... Mi voz se quebró. No puedes simplemente apoderarte de mi vida así. No me estoy apoderando de tu vida. Se detuvo frente a mí con las manos agarrándome los hombros con suavidad, pero con firmeza. La estoy protegiendo. Hay una diferencia. Obligándome a quedarme aquí, convirtiéndome en una prisionera, manteniéndote a salvo. La fachada se resquebrajó. Las emociones reales afloraron. Miedo, posesividad, algo crudo y desesperado. ¿Entiendes lo que te harían? Los hombres que quieren hacerme daño te secuestrarían, te torturarían, te utilizarían hasta que te quebraran y luego me enviarían pedazos de ti para demostrar su poder. Retrocedí, con la bilis subiéndome por la garganta. Por Dios, ese es mi mundo, Emma. Su agarre se hizo más fuerte. Esa es la realidad de preocuparse por alguien cuando eres lo que yo soy. Así que sí, te quedarás aquí. Estarás protegida y me dejarás mantenerte a salvo, aunque me odies por ello. No te odio, susurré, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Me aterrorizas, aterroriza esto, me aterroriza lo que me ofreces. Bien, el miedo te mantiene alerta. Su pulgar rozó mi mejilla, recogiendo una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Pero ten esto claro, Picolola, nunca te haré daño. Nunca dejaré que nadie te haga daño. Ahora eres mía y yo te protegeré. Y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. ¿Por qué? La pregunta se me escapó de la garganta. Porque yo, no me conoces, hemos tenido una cena, un beso. ¿Por qué ibas a cambiar tu vida? Arriesgarte por alguien a quien acabas de conocer, porque eres la primera persona en 10 años que me ha hecho sentir algo más que rabia o vacío. Su frente se apoyó contra la mía, su aliento cálido en mis labios. Porque cuando me miraste, viste a un hombre que merecía la pena conocer. Y porque en el momento en que tus labios tocaron los míos, supe que quemaría el mundo antes de dejar que nadie te alejara de mí. Era una locura, posesivo, el tipo de declaración que debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, lo besé, lo di todo, mi miedo, mi confusión, mi desesperada necesidad de sentir algo real en una vida que se había convertido en nada más que supervivencia.
Sus brazos me rodearon inmediatamente, apretándome contra su pecho, y me besó como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Quédate, respiró contra mi boca. Quédate conmigo, Emma. Déjame darte todo. No lo quiero todo. Jadeé cuando sus labios encontraron mi cuello, sus dientes rozando mi piel sensible. Solo quiero, necesito, dímelo. Sus manos recorrieron mi espalda, posesivas y exigentes. Dime qué necesitas para sentirte importante. Esa confesión rompió algo dentro de mí. Ser importante para alguien. No ser invisible nunca más. Se apartó con los ojos ardientes. Nunca volverás a ser invisible. Todos sabrán que eres mía. Todos sabrán que tocarte es la muerte. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, reclamándome, y yo le dejé. Le dejé llevarme hacia el dormitorio. Le dejé desabrocharme el vestido con manos que temblaban ligeramente. Le dejé adorar mi cuerpo con una reverencia que me hizo doler el pecho. Hermosa, murmuró contra mi piel. Tan hermosa y mía. Dilo, Emma. Di que eres mía. Soy tuya. Susurré y sentí cómo la verdad se asentaba en mis huesos. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el calor del cuerpo de Dante detrás de mí, su brazo pesado sobre mi cintura, posesivo incluso mientras dormía. Por un momento, me permití creer que eso era normal, que era alguien que se despertaba en mansiones con hombres poderosos, alguien cuyo mayor problema no era pagar el alquiler, sino elegir qué vestido de diseño ponerse. Entonces, la realidad volvió a golpearme. Mi teléfono estaba vibrando en algún lugar. Me liberé con cuidado del abrazo de Dante. Apenas se movió, aunque noté que su respiración había cambiado, lo que sugería que no estaba dormido como parecía, y encontré mi bolso en el suelo. 7 llamadas perdidas de Rosie, 3 de Marcus, 12 mensajes de texto de Jess y Mia exigiendo saber dónde estaba, y uno de un número desconocido. Disfrútalo mientras puedas. Siempre pierde lo que ama. Tú no serás diferente. Se me heló la sangre. ¿Qué es? Dante se colocó detrás de mí al instante, completamente alerta, a pesar de haber estado dormido segundos antes. Sus ojos escanearon el mensaje y su expresión se volvió de piedra. ¿Quién es? ¿Quién ha enviado esto? Alguien que quiere asustarte. Alguien que morirá por ello. Cogió el teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. Necesito que me escuches con mucha atención, Emma. A partir de este momento, no irás a ningún sitio sin mis hombres. No contestes llamadas de números que no reconozcas. No lo haré, Dante. Le agarré del brazo, obligándole a mirarme. ¿Quién ha enviado esto? Se quedó en silencio durante un largo momento, luchando consigo mismo. Finalmente, probablemente la familia Moretti. Llevan años intentando socavar mi autoridad. Si saben lo tuyo, apretó la mandíbula. Es culpa mía. Debería haber tenido más cuidado. Debería haberte protegido mejor. No eres Dios. Le dije en voz baja. No puedes controlarlo todo. Puedo intentarlo. Me atrajo hacia él, con sus brazos como bandas de acero. Lo intentaré, Emma. Te mantendré a salvo. Un golpe en la puerta del dormitorio me hizo sobresaltar. Dante gritó algo en italiano y uno de sus hombres entró, con el rostro sombrío. Hablaron rápidamente en italiano. La expresión de Dante se oscurecía con cada palabra. Finalmente se volvió hacia mí. Anoche entraron en tu apartamento. Lo registraron. Te estaban buscando. La habitación se inclinó. Están recogiendo mis cosas y trayéndolas aquí. Pero Emma me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo a los ojos. No puedes volver allí nunca más. ¿Entiendes que esa vida se ha acabado? Ahora eres mía y te quedarás donde pueda protegerte. Mi madre está a salvo. Tengo hombres vigilándola. Nadie la tocará, te lo juro. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Pero debes confiar en mí. Debes dejar que te mantenga a salvo. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber exigido mi libertad, mi vida de vuelta. En cambio, asentí porque la verdad era que no tenía nada a lo que volver. Sin apartamento, sin seguridad, sin una vida que no estuviera definida por el agotamiento, el miedo y la supervivencia a duras penas. Y Dante, el peligroso, posesivo y violento Dante, me ofrecía algo que nunca había tenido. Protección, seguridad, la promesa de que yo era lo suficientemente importante como para luchar por mí. De acuerdo, susurré. Me quedaré. El alivio en su rostro era casi doloroso de ver. Me besó la frente, las mejillas, los labios.
besos suaves que contrastaban fuertemente con la violencia de la que sabía que era capaz. Les haré pagar por asustarte, prometió contra mi boca. Todos los que se atrevieron a amenazar lo que es mío aprenderán el precio de tal estupidez. No, le agarré por los hombros. No hagas nada que te lleve a la muerte. No puedo. Ya he perdido a demasiada gente. Algo cambió en su expresión, suavizándose. Tú me quieres. Por supuesto que yo te quiero, idiota. Eres... Me detuve, dándome cuenta de lo que estaba a punto de admitir. ¿Soy qué? Me preguntó. Una rara y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. Eres la primera persona en años que me ha hecho sentir que merezco ser protegida. La admisión me dolió, como si yo valiera más que lo que puedo hacer por los demás. Tú lo vales todo, Picolola. Me besó profunda y apasionadamente, y pasaré cada día demostrándotelo. Sonó el timbre. Alguien en el ascensor privado. Dante se tensó, alertas al instante, buscando el arma que no había visto en la mesita de noche. «Quédate aquí», ordenó, ya en movimiento. «Dante, quédate aquí». Las palabras eran firmes, no admitían discusión. Desapareció en la sala de estar y oí voces, sus hombres hablando rápidamente en italiano. Luego, una voz de mujer, culta y fría, interrumpió la discusión. «¿Dónde está? ¿Dónde está esa don nadie que cree que puede sustituirme?» Se me revolvió el estómago porque reconocí ese tono, conocía el veneno, la prepotencia, la rabia de una mujer despreciada. Dante me había hablado de su mundo, de sus enemigos, de sus negocios, pero no me había hablado de ella. Y cuando oí el taconeo de sus zapatos sobre el suelo de mármol, dirigiéndose directamente al dormitorio, me di cuenta de que quizás su enemigo más peligroso no fuera la familia Moretti. Podría ser la mujer que pensaba que era suya. Era hermosa. Eso fue lo primero que pensé cuando se abrió la puerta del dormitorio, revelando a una mujer que parecía salida de una revista de moda. Alta, esbelta, con una melena azabache que le caía en perfectas ondas por la espalda. Un vestido de diseño que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Diamantes brillando en su cuello y muñecas. Sus labios rojos se curvaban en una mueca de desprecio que, de alguna manera, la hacía aún más deslumbrante y absolutamente furiosa. Así que esta es ella. Me miró de arriba a abajo con el tipo de desdén que se reserva a los insectos. Esta es la pequeña camarera que cree que puede tener a Dante Caruso. Me envolví más en la sábana, dolorosamente consciente de que estaba desnuda en la cama de Dante, mientras que esta mujer estaba completamente vestida y blindada con ropa de alta costura. «No sé quién eres, Isabella Moretti», lo dijo como si yo debiera reconocer el nombre. Cuando no reaccioné, su sonrisa burlona se hizo más profunda. «Por supuesto, él no te hablaría de mí, de nosotros, Moretti». El nombre del mensaje amenazante, la familia que intentaba socavar a Dante. Dante apareció en la puerta, con el rostro tallado en piedra, una pistola en la mano. «Vete, Isabella». «¿O qué? ¿Me dispararás?» Ella se rió, un sonido como el de cristales rompiéndose. «Ambos sabemos que no lo harás. A pesar de todo, eres demasiado caballeroso para matar a una mujer desarmada. Ponme a prueba». 2 palabras, suaves y letales. Algo brilló en sus ojos. Miedo, tal vez, o respeto. Pero se mantuvo firme. «Ella merece saber la verdad, Dante, sobre lo que realmente eres, lo que has hecho. Emma sabe lo que soy». Su voz era gélida. «No le he ocultado nada. ¿No es así?» Isabella se volvió hacia mí con una sonrisa maliciosa. «¿Te ha contado que mató a un hombre el mes pasado, que le disparó en la cabeza por una disputa sobre un envío, o que quemó la casa de una familia porque no podían pagar el dinero de la protección? ¿Te ha contado que todo lo que toca se convierte en cenizas y sangre?» Cada palabra estaba diseñada para herirme y hacerme ver a Dante como un monstruo. Y tal vez deberían haber funcionado. Tal vez debería haberme horrorizado. Pero vi la tensión en los hombros de Dante, la forma en que apretaba la mandíbula, el destello de algo que parecía vergüenza en sus ojos. Me había dicho que no era un buen hombre. Me había advertido sobre su mundo, su violencia, sus pecados. Nunca me había mentido. «Sí», dije en voz baja. Me lo dijo. Me dijo exactamente lo que era. Y aún así decidí quedarme. El rostro perfectamente maquillado de Isabella se retorció de rabia. «Pequeña estúpida, ¿te crees especial? ¿Crees que eres la primera mujer que ha llevado a su cama y a la que ha prometido proteger?» «Isabella». La voz de Dante resonó como un latigazo. «Vete ahora
mientras aún tengo el control suficiente para no meterte una bala entre los ojos. Una vez me amaste, siseó ella, perdiendo la compostura. Antes de que tu padre te envenenara contra mi familia, antes de que esta ridícula disputa lo destruyera todo. Nunca te amé. Cada palabra era precisa, brutal. Fuiste un acuerdo, una alianza política que sirvió a ambas familias, nada más. Mentiroso. Se abalanzó hacia él y, de repente, aparecieron guardias en la habitación. Los hombres de Dante aparecieron de la nada para sujetarla. Ella luchó contra ellos, gritando en italiano, con el rímel corriéndole por la cara. Vas a hacer que la maten, igual que mataste a Marco. Dante se quedó completamente inmóvil. Sacadla de aquí. ¿Quién es Marco? Pregunté mientras los guardias arrastraban a Isabela hacia la puerta, con sus gritos resonando por todo el ático. Mi hermano. La voz de Dante sonaba hueca. Murió hace 3 años, asesinado por los Moret en represalia por un trato que salió mal. La puerta se cerró de golpe, acallando los gritos de Isabela. Se hizo el silencio, pesado y sofocante. ¿Por eso los odias? Susurré. Porque mataron a tu hermano. Los odio porque me quitaron a alguien a quien quería y me obligaron a ver cómo lo destruían. Dante dejó la pistola con cuidado, con las manos ligeramente temblorosas. Marco era inocente. No quería tener nada que ver con los negocios de la familia, pero se lo llevaron de todos modos. Lo torturaron durante 3 días y luego me enviaron su cuerpo en pedazos. Mi corazón se partió. Dante, esto es lo que soy, Emma. Se volvió hacia mí y su expresión era cruda, destrozada. Esto es lo que estás eligiendo. Un hombre que ha causado tanta muerte que sus enemigos utilizarán a cualquiera que me importe para hacerme daño. Isabela tenía razón. Voy a hacer que te maten. No. Me envolví en la sábana y me acerqué a él. Vas a mantenerme a salvo. Lo prometiste. También le prometí a mi hermano que lo mantendría a salvo. Su voz se quebró y murió gritando mi nombre. Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme. No soy tu hermano. No soy Isabela. Soy Emma. Y yo elijo esto. Te elijo a ti aún sabiendo el precio. ¿Por qué? La pregunta era angustiosa. ¿Por qué elegirías esto? ¿Elegirías a mí? Porque por primera vez en mi vida, alguien está luchando por mantenerme. Las palabras brotaron, imparables. Toda mi vida he sido yo quien ha mantenido todo unido, cuidando de mi padre antes de que muriera, cuidando de mi madre, trabajando hasta la muerte solo para sobrevivir. Nadie me ha mirado nunca y me ha dicho, eres tan importante para mí que quemaría el mundo por ti. Nadie me ha hecho sentir nunca que merecía la pena protegerme. Tú lo vales todo. Sus manos cubrieron las mías, agarrándolas con fuerza. Mereces la pena morir por ti, así que no mueras. Lo atraje hacia mí y lo besé con fuerza. Vive por mí, lucha por mí, manténnos a salvo a los dos. Él me besó desesperadamente, apretándome contra él con sus brazos como si temiera que pudiera desaparecer. Mataré a cualquiera que intente alejarte de mí. Lo sé. Y lo hice. Había visto la violencia en sus ojos, el frío cálculo. Pero ahora mismo necesito que me cuentes todo sobre Marco, sobre Isabela, sobre lo que pasó para que te convirtieras en esto. Y así lo hizo. Nos sentamos en el suelo de su dormitorio, envueltos en sábanas y bañados por la luz de la madrugada. Y Dante Cuso, jefe de la mafia, asesino, rey de un imperio oscuro, me contó su historia. Me habló de cómo creció a la sombra de su padre, entrenado desde niño para hacerse cargo del negocio familiar. De Marco, su hermano menor, que soñaba con ser arquitecto y suplicaba que le dejaran abandonar la familia. Me contó cómo su padre se había negado, diciendo que la familia lo era todo, que los lazos de sangre eran inquebrantables, y me contó sobre la noche en que se llevaron a Marco, los 3 días de espera, esperanza y oración, y la caja que llegó al 4.º día. Me contó cómo se convirtió en el hombre que su padre quería que fuera, frío, despiadado, poderoso. Me contó cómo construyó un imperio basado en el miedo y la sangre, porque el amor solo te llevaba a la muerte. Me contó sobre Isabela, la hija de la familia rival, ofrecida como tratado de paz, el compromiso que se suponía iba a unir a sus familias y poner fin a la violencia, sobre descubrir que todo era una mentira, que los Moret habían planeado la muerte de Marco desde el principio, que Isabela sabía que el compromiso era solo otra arma, sobre la guerra que siguió, los cadáveres, la sangre, la lenta y sistemática destrucción de todo lo que los Moret habían construido.
Me convertí en un monstruo, terminó diciendo con voz apagada. Me convertí exactamente en lo que mi padre quería, y entonces te conocí. No voy a arreglarte, le dije en voz baja. No voy a convertirte en un hombre mejor, ni a redimirte con el poder del amor, o cualquier otro cuento de hadas que te imagines. Me miró sorprendido, pero tampoco voy a huir de ti. Le cogí la mano y entrelacé nuestros dedos. Tienes razón, eres un monstruo. Has hecho cosas terribles. Probablemente volverás a hacer cosas terribles. Pero también has sido sincero conmigo desde el principio. Me has protegido. Le has dado a mi madre la oportunidad de vivir. Y me has hecho sentir que importo. Tú importas. Me besó los nudillos. Más que nada. Entonces demuéstralo. Lo miré a los ojos, no matando a tus enemigos ni quemando su imperio. Demuéstralo viviendo, siendo feliz, dejándome de elegir quedarme en lugar de encerrarme en oro y llamarlo protección. Si te dejo ir, no me iré, lo dije con certeza, no porque esté atrapada, sino porque quiero estar aquí contigo. Pero necesito saber que es mi elección, Dante. Necesito saber que confías en mí lo suficiente como para dejarme elegirte cada día. Me miró fijamente durante un largo momento, luchando consigo mismo. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. De acuerdo, puedes ir y venir como te plazca. Mis hombres te protegerán, pero no eres una prisionera. Gracias. Pero él continuó, apretando mi mano con más fuerza. No corras riesgos estúpidos. No irás a ningún sitio sin decírmelo. Y si digo que algo es demasiado peligroso, me harás caso. De acuerdo, de acuerdo. Me atrajo hacia su regazo y enterró la cara en mi cuello. No te merezco. Probablemente no. Le acaricié el pelo con los dedos. Pero de todos modos estás atado a mí. 3 meses después, estaba en la habitación privada de mi madre en el centro de tratamiento. Viéndola dormir plácidamente, tenía mejor aspecto. Tenía color en las mejillas. Las constantes arrugas de dolor alrededor de los ojos finalmente se habían suavizado. El tratamiento experimental estaba funcionando. Iba a vivir. Se ve bien, dijo Dante desde la puerta, su presencia llenando el espacio. Gracias a ti. Me volví para mirarlo. Llevaba su habitual traje perfectamente entallado, pero ahora podía leer las sutiles señales, la ligera tensión en sus hombros, que significaba que estaba preocupado. La forma en que sus ojos no dejaban de moverse, catalogando amenazas. Gracias a nosotros. Se acercó a mí y me abrazó. Tú la convenciste para que probara el tratamiento. Yo solo proporcioné los medios. Solo, repetí, riendo suavemente. Tú pagaste por el mejor centro oncológico del país. El dinero es fácil, Piccolola. Convencer a una mujer obstinada para que acepte ayuda. Ese es el verdadero reto. Me besó en la frente. Lo sé por experiencia. Sonreí contra su pecho. Los últimos 3 meses habían sido una lección sobre el mundo de Dante. Aprender qué familias eran aliadas y cuáles enemigas. Comprender el delicado equilibrio de poder que mantenía su imperio en funcionamiento. Aceptar a los guardias que me seguían a todas partes y la habitación del pánico en el ático y el arma que insistía en que aprendiera a usar. Pero también habían sido 3 meses de despertar en sus brazos, decenas en las que me preguntaba por mi día y realmente me escuchaba, de conversaciones nocturnas sobre todo y nada, de aprender que bajo el monstruo había un hombre moldeado por la tragedia y la violencia, pero capaz de una sorprendente dulzura, de enamorarme completa e irrevocablemente de él. La situación de Moretti está resuelta, dijo Dante en voz baja. Isabela ha sido enviada de vuelta a Italia. Su padre ha aceptado una tregua. Me aparté para mirarlo. Así sin más. No tan simple. Su expresión era sombría, pero estaba todo bajo control. Ahora estás a salvo, Emma. Realmente a salvo. Siempre estuve a salvo. Le toqué la cara. Porque tú siempre me protegías. Me cogió la mano y me besó la palma. Tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y mi corazón se detuvo. Antes de que te asustes, dijo al ver mi expresión, no es lo que piensas. Al menos, todavía no. Abrió la caja y reveló una llave, ornamentada, de aspecto antiguo, claramente cara. Esta es la llave de todas las propiedades que poseo, explicó. Todas las casas seguras, todos los apartamentos, todos los negocios. Puedes ir a cualquier lugar, en cualquier momento. No eres mi prisionera, Emma. Eres mi compañera, mi igual, mi elección, como yo soy la tuya. Las lágrimas me picaban en los ojos. Dante, te quiero. Lo dijo con sencillez.
sin dramatismos, sin grandes gestos, solo con sinceridad. Te quiero desde que te acercaste a mí en aquel bar y me besaste como si tuvieras todo el derecho a hacerlo, como si yo fuera alguien a quien valía la pena conocer, en lugar de alguien a quien temer. Yo también te quiero, susurré. Aunque estés completamente loco y probablemente nos vayas a matar a los dos. Se rió. Una risa auténtica, rara y hermosa. Probablemente. Pero qué manera de irse. Entonces me besó, suave y dulce, y lleno de promesas. Y yo le devolví el beso, saboreando nuestro futuro, peligroso e incierto y absolutamente perfecto. Porque había aprendido algo en estos 3 meses. La seguridad no consistía en evitar el peligro. Consistía en encontrar a alguien dispuesto a interponerse entre ti y el mundo. Alguien que viera todas tus piezas rotas y pensara que merecía la pena protegerlas. Y Dante Caruso, monstruo, asesino, rey de un imperio oscuro, era el mío. Igual que yo, era suya. Llévame a casa, le susurré contra sus labios. Tú eres mi hogar, Piccolola, dijo, apretándome entre sus brazos. Donde quiera que esté, tú eres mi hogar. Y por primera vez en años, de pie entre sus brazos, con mi madre recuperándose y mi futuro incierto, pero lleno de posibilidades, lo creí. Estaba en casa, no en un lugar, sino en los brazos de un hombre peligroso que me amaba lo suficiente como para dejarme elegirlo cada día. Y yo lo elegiría una y otra vez durante el resto de nuestras vidas. No importaba lo peligroso que fuera, no importaba el coste, porque algunos amores merecen la pena luchar por ellos, incluso cuando el hombre al que amas es un monstruo. Especialmente, entonces. Epílogo. 6 meses después, me paré frente al espejo con un vestido blanco que costaba más que mi antiguo apartamento. Las manos de mi madre ajustaban mi velo con dedos temblorosos. ¿Estás segura de esto, cariño?, me preguntó. Ahora estás sana, viva. Sus ojos brillaban con lágrimas. Miré mi reflejo. Ya no era la camarera agotada e invisible que había tropezado en la vida sin nada. Ahora era otra persona completamente diferente. Alguien amado, alguien protegido, alguien que había elegido el peligro y la oscuridad y aún así había encontrado la luz. Nunca había estado tan segura de nada. Dante me esperaba al final del pasillo, rodeado de su familia, tanto de sangre como elegida. Su expresión cuando me vio lo decía todo: asombro, posesividad y un amor tan intenso que me dejó sin aliento. Caminé hacia él, hacia mi futuro, mi elección, mi amor. Y cuando me tomó la mano y deslizó un anillo en mi dedo con unas manos que habían matado, pero que solo me adorarían a mí, supe que había tomado la decisión correcta, la peligrosa, la que nos salvó a los dos. Te quiero, señora Caruso, susurró cuando nos declararon marido y mujer. Yo también te quiero, le susurré. Mi hermoso monstruo. Entonces me besó delante de todos, reclamándome por última vez. Y yo le devolví el beso, eligiéndolo por última vez, aunque sabía que no sería la última vez. Lo elegiría cada día durante el resto de nuestras vidas. Esa era mi promesa, mi voto, mi para siempre.